Jonas. Pito. Quieta.
Buenas noches, jóvenes. Hola. Doctor, buenas noches. Se le escucha y sí, su pantalla se ve. Perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces sobre la semiología que debemos realizar en todas las patologías que se nos presenten. Esta directamente se podría decir, este es el formato directamente para realizar una semiología de cualquier patología que se nos presente. Como ustedes ya saben, los que están haciendo ya clínicas, siempre nosotros empezamos con un historial clínico. Y para hacer un historial clínico tenemos que saber realizar una semiología, ¿no es cierto? Entonces, en la semiología, lo que nosotros vamos a hacer especialmente en nuestra especialidad es lo siguiente. Lógicamente, que corresponde a nuestra clínica, donde vamos a realizar la anamnesis, el examen físico y posteriormente la radiología. En estos tres elementos vamos a basarnos con todas las patologías que se nos presenten. Entonces, este es un formato y esto ustedes tienen que tenerlo en mente. Empezamos con la anamnesis, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en la anamnesis? Vamos a indagar, vamos a preguntar. Y lo primero que tenemos que hacer es la afiliación, su edad, cuántos años tiene, porque de acuerdo a la edad podemos tener diferentes patologías que también se llegan a solucionar de diferente forma. No es lo mismo una fractura de fémur en un niño de 2 años que una fractura de fémur en una persona de 14, 15 o 20 años. Siempre existe una diferencia porque el mismo tratamiento, por ejemplo, es diferente. Ya se ha hablado respecto a las formas de fracturas. Por ejemplo, el niño presenta las fracturas que son en tallo verde, ¿no es cierto? Perfecto. Muy bien, entonces, todas esas cosas tenemos que tener muy en cuenta. La edad, que es muy importante, la profesión, la actividad laboral a la cual se habitúa, la forma y el comienzo de la patología, si es brusca e insidiosa, el curso evolutivo, si es agudo, subagudo, decididante, crónico, todo esto ustedes ya saben, ¿no? Porque han hecho semiología. Nos encontramos con un síntoma, que en este caso es el dolor, que es lo que más se presenta en nuestra especialidad, el famoso dolor, ¿no? Entonces tenemos que indagar la localización y la irradiación del dolor. Los caracteres, el horario, si es diurno, si es nocturno, si es mixto, todas esas cosas que es necesario indagar. El tiempo de evolución y, por ejemplo, qué posturas son las que toma el paciente o qué posturas adopta el paciente por el dolor. Hay dolores, por ejemplo, una luxación, ¿no? De hombro en este caso. ¿Qué hace el paciente para que le calme el dolor? Se toma todo el brazo, todo el antebrazo, haciendo de que directamente las fuerzas musculares que han sido vencidas por la luxación traten de no seguir traccionando para que provoquen el dolor. Entonces el paciente busca una posición antálgica, que le calme el dolor. Entonces las posturas. Por los movimientos, según la luxación, por ejemplo, que yo al paciente le diga, a ver, mueva su hombro, en este caso estamos hablando de la articulación glandular, imposible de que el paciente mueva, ¿no? Ha de gritar más que mover. Por el esfuerzo que realiza, por ejemplo, si hace un esfuerzo, el dolor se exacerba, ¿no? Entonces, todo eso es lo que yo tengo que tener muy en cuenta haciendo la semiología, en este caso la anamnesis. Si existe relación con el ejercicio, si ha habido un antecedente traumático, ¿no? Las características del dolor, si es mecánico, si es inflamatorio. Si es mecánico, por ejemplo, ustedes saben, por haber recibido, qué sé yo, un trauma directo, un golpe, mientras que inflamatorio es porque, bueno, ha pasado algo en las partes blandas, ha llegado a inflamarse y por irradiación se presentan dolores, ¿no? Entonces, la existencia de una patología reumática, por ejemplo, biológica nos ha de presentar diferentes signos, sintomatología, ¿no? Vamos a tener fiebre en la articulación, vamos a tener aumento de volumen,
vamos a tener coloraciones diferentes, ¿no? Entonces, es importante que nosotros tengamos que reconocer o ver qué patología se está presentando y seguir la semiología con la anamnesis que nos ha de orientar para dar un buen diagnóstico. Por ejemplo, una pérdida de peso. En la mayoría de las patologías que se presentan, tanto a nivel abdominal, tanto a nivel musculoesquelético, generalmente la pérdida de peso son, ¿no?, gran parte, no siempre todas, es por problemas de CA. ¿Y qué es el CA? Cáncer, ¿no es cierto? Entonces, tumoraciones benignas o malignas que fácilmente nos llevan a las, perdón, que nos llevan directamente a la pérdida de peso. Posteriormente pasamos a la etiología, ¿no? La etiología puede estar dada directamente a nivel periarticular, a nivel articular o directamente por causas extrínsecas, ¿no? Si es periarticular es porque está cerca de la articulación, si es articular es porque está en la articulación, y si es causas extrínsecas, directamente generalmente son problemas de irrigación, problemas nerviosos, o por problemas de órganos vecinos que pueden provocar dolor que no tiene que ver nada con el osteoarticular. Por ejemplo, una patología cardíaca, ustedes saben, por un problema de isquemia muscular, se irradia el dolor hacia el hombro. El paciente viene y dice, doctor, me duele el hombro, y lo primero que nosotros pensamos, caramba, ¿qué te has hecho? ¿Te has golpeado? ¿Te has caído? Si has tenido algún accidente? No, dolor, me duele simplemente acá en la región precordial. Ah, entonces, ¿qué debo hacer? Ya de inmediato hacer una interconsulta con el cardiólogo, porque eso no me pertenece. No puedo yo estarme metiendo a otra cosa que en realidad son causas extrínsecas que están manifestando dolor a nivel del hombro, ¿no? Mientras que cuando es ya directamente un patrón articular, o sea, es propia de la articulación, si en este caso, si estamos hablando de la región glenohumeral, porque hemos empezado por esa articulación y vamos a seguir hablando sobre eso. Ahora ocurre de que nos ha de tocar hablar sobre la articulación coxofemoral, articulación de codo, articulación de muñeca. Bueno, casi todo es lo mismo, simplemente diferente, se podría decir, por la región nada más. Después, todo vamos a hablar sobre la etiología de un problema de una articulación, en este caso el codo, vamos a hablar igualito, periarticular, articular o extraarticular, ¿no es cierto? Entonces, esto es un patrón de la semiología que estamos realizando para toda patología que se nos presente a la región osteoarticular. Les vuelvo a repetir 20 veces. Por eso ya no vamos a repetir estas cosas. Simplemente ya estamos dando de forma general. Perfecto. Entonces, el patrón periarticular, lo que les decía. ¿Qué va a pasar con la patrón periarticular? ¿A qué se refiere? Directamente a todos los elementos o partes blandas que van a llegar a cubrir la región que estamos estudiando, en este caso el hombro. Ustedes ven de que el hombro, aparte donde existe hueso, existe la cápsula articular, ligamentos, existen estos elementos, que son los elementos periarticulares, fuera de la articulación, ¿no? Vamos a encontrar tendones, por lo tanto van a provocar tendinitis, ¿no es cierto? Puede provocarse una ruptura, en este caso que es el famoso manguito rotador, que corresponde al músculo supraespinoso, ¿no? Justamente hoy hemos tenido un paciente, ¿no?, en este caso un colega, que ha tenido una patología, bueno, él nos ha indicado de que directamente en el momento que estaba realizando una actividad deportiva, hizo una maniobra exagerada y se le presentó un dolor a ese nivel. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una semiología, en este caso, de todos los elementos blandos que se van a insertar a nivel del hombro.
Sabemos que existen varios, los músculos supraespinosos, interespinosos, supraescapular, segundo menor, segundo mayor, pectoral mayor, pectoral menor. Ustedes saben todos esos músculos que ustedes han estudiado en anatomía. Lo que nosotros tenemos que tener en mente como traumatólogos, ¿no? Entonces, qué importancia para nosotros la anatomía, ¿no? Ahora, como les decía, se presentan lesiones a nivel del tendón, tendinitis. Existen calcificaciones, pueden haber ruptura muscular, puede haber ruptura del tendón del bíceps, ¿no? Entonces, todos esos elementos son periarticulares, ¿no? Por ejemplo, la bursa. La bursa es otro elemento que también se manifiesta con dolor. La bursa no es más que una simple bolsa, una bolsita de líquido que colabora en el movimiento osteoarticular y se inflama y provoca una bursitis, ¿no? Perfecto. Entonces, estos serían los elementos periarticulares. Ya el patrón articular ya sería propiamente de los elementos articulares, en este caso el extremo proximal, o sea, la cabeza del húmero y la glenoides del omóplato. Estos elementos ya conforman la articulación, por lo tanto son articulares. Ahí vamos a encontrarnos con problemas de artrosis. Esta es una artrosis de la articulación que el dolor es completamente intenso en el paciente. Pero en este caso es un patrón articular. Podemos tener un hombro congelado asociado a una diabetes, ¿no? Una diabetes mellitus, o enfermedades tiroideas que también van a provocar este tipo de lesiones, ¿no? Artritis glenumeral, por ejemplo, una artritis glenumeral, ya sabemos que la articulación glenumeral presenta este tipo de lesiones. Ya viendo así macroscópicamente, vamos a encontrar si microscópicamente es diferente, ¿no? En los problemas de gota, en los problemas que son infecciosos, por ejemplo, los reumáticos, por ejemplo, van a poder llegarse a este tipo de patologías, a este tipo de alteración de la articulación. La artrosis glenumeral, una vez que se ha presentado la artritis, ¿no? Se presenta directamente la degeneración articular y fácilmente puede provocar una anquilosis de la articulación. El mismo hecho de que ya se ha perdido la carilla articular de ambos elementos, el paciente en lo posible evita realizar el movimiento, ¿no? Entonces se llega a anquilosar la articulación, ¿no? Estas lesiones también pueden presentarse por lesiones traumáticas, accidentes de tránsito, accidentes, qué sé yo, de trabajo, que pueden provocar una lesión traumática, provocar una fractura, y llegan a esto, lo que nosotros conocemos, la famosa artrosis, ¿no? Una necrosis avascular nos puede presentar un tipo de fractura subcapital. Todas las fracturas subcapitales, tanto a nivel de húmero como a nivel de fémur, presentan la famosa necrosis avascular, porque la irrigación que se realizan los vasos retinaculares de estas articulaciones llegan a lesionarse. Entonces, aunque yo haga lo que haga, no voy a poder solucionar, porque directamente la irrigación es imposible de que solucione este nivel. Por lo tanto, se va a presentar una necrosis aséptica o necrosis avascular, ¿no? Entonces, pueden haber neoplasias primarias que también pueden estar ubicadas a este nivel, ¿no? Unos condromas, ¿no? Unos condromas que pueden provocar las lesiones de una artrosis, y bueno, también llegan a alterar la congruencia articular. Perfecto. Hablamos en este caso de las causas extrínsecas. Ya hemos hablado las articulares, las periarticulares, ahora estamos hablando de las extrínsecas, que están completamente fuera de la articulación, no tienen ninguna relación con la articulación directa, ¿no?
pero en forma indirecta sí. Por ejemplo, en este caso tenemos los problemas radiculares de origen cervical. Oye, ustedes saben de que el plexo braquial, ¿dónde se origina? A nivel cervical. Entonces también puede haber a este nivel, ¿no?, problemas radiculares que van a provocar dolor a nivel de hombro. Esa sería una causa extrínseca, ¿no? Eso sería un origen neuronal, o también un problema vascular, lo que me adelanté anteriormente, un problema cardíaco por una isquemia muscular cardíaca, se irradia fácilmente el dolor a nivel del hombro, ¿no? Un problema hepático, un problema vesical, ¿no? El paciente dice, doctor, me duele a nivel del hombro. Pero y, a ver, ¿qué es lo que tiene? He tenido un vómito bilioso, que he tenido como dicen vulgarmente, es renegado, mi hijo me ha hecho renegar, listo, ya, uno no tiene que estar pensando que el dolor es directamente propio de la articulación o un periarticular, es directamente el dolor irradiado por un problema extraarticular. Entonces, todas esas cosas tenemos que conocer. Mucha gente viene al consultorio con esa signos, sintomatología extraarticular que nada que ver nosotros. Entonces, por lo tanto, tenemos que hacer, si es neuronal, una interconsulta con el neurólogo. Si es un problema hepático, con el gastroenterólogo, y bueno, de acuerdo al órgano que está siendo afectado. Entonces, qué importancia conocer todos esos elementos para poder derivar al paciente o tratarlo al paciente. Posteriormente pasamos a esta etapa del examen clínico, ¿no?, o semiológico, que es el examen físico. El examen físico. En este caso, nosotros al paciente tenemos que tenerlo directamente de acuerdo a qué patología presente. A un paciente politraumatizado no le voy a decir, señor, tiene que desvestirse. No, señor, el politraumatizado está inconsciente, está en coma y qué sé yo, tantas cosas. Entonces yo tendré que agarrar la ropa, tendré que cortar, tendré que en lo posible exponer lo que tengo que ver. Entonces, eso es lo que tengo que hacer en el examen físico, verlo al paciente. Y ahí es lo que tengo que hacer, una inspección. La inspección, ¿cómo la realizo? Mediante la vista. Tengo que ver. Muchas veces, esta mañana, por ejemplo, justo con ese paciente que era colega, ¿no? Estuvimos una cosa de 6 traumatólogos haciendo una reunión. Entra el colega, indica de que tenía un dolor a nivel del hombro, y uno de ellos, no falta un traumatólogo que se levanta y dice, a ver, doctor, empieza a tocarle. No se empieza directamente a tocar al paciente. Empezamos siempre por la inspección, o sea, verlo al paciente. Entonces yo les dije, un ratito, jóvenes, veámosle al colega que se saque la ropita, se saca la ropita, así como este señor, así completamente desnudo del sector que vamos a hacer la inspección. Entonces, nosotros tenemos esa facilidad de hacer una relación al ver la inspección, ¿no? O al hacer la inspección. Podemos hacer la relación del hombro izquierdo con el hombro derecho, lo que muchos especialistas, en otras especialidades, perdón, no existe esa posibilidad. Es que nosotros tenemos la posibilidad de comparar, de ver si este hombro es igual al otro, si este brazo es igual al otro. Entonces, esa es la posibilidad que nosotros tenemos en traumatología. Entonces, hacemos la inspección, y corresponde, la inspección ¿en qué consiste? En ver al paciente, en ver qué cosas nos llama la atención. Si estamos viendo el hombro, tenemos que hacer la relación con el otro y ver si en caso existe una alteración, una atrofia muscular, un aumento de volumen o directamente una pérdida de la congruencia articular, donde existe una luxación. Posteriormente, de haber hecho la inspección, pasamos a la palpación. Ahí sí recién al paciente empezamos a tocarlo, ¿no? Pero en la inspección también tenemos que pedir al paciente que haga movimientos, indicarle que haga flexión, extensión, abducción, todo lo que hemos hablado anteriormente.
para que yo sepa si es, qué es lo que está pasando al paciente. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, doctor. Ya, perfecto, entonces. Pasamos a la palpación. Entonces ahí sí recién me refiero a tomar las manos y a tocar y preguntarle al paciente dónde le duele, indíqueme dónde me duele, dónde le duele. Entonces yo tengo que ir a tocar al paciente y tengo que saber qué cosa estoy tocando, no es nomás de ir a tocar con las manos sin saber qué cosa estoy tocando. Tengo que saber si estoy tocando directamente la clavícula, estoy tocando el húmero, estoy tocando el omóplato, porque yo tengo ese lujo de tocar todos esos elementos. Tengo el lujo de tocar los músculos, es decir, supraespinoso, infraespinoso, deltoides, pectoral mayor, pectoral menor, bíceps, porque lógicamente conozco y es mi campo. Pues, y de acuerdo a lo que a la palpación que haga, diré, señor, usted tiene este problema a nivel de tal músculo o tiene tal cosa. ¿No es cierto? Perfecto. Los arcos de movilidad, que es importante pedirle al paciente en la inspección, en el momento de hacer el examen físico, indicar al paciente que él mueva voluntariamente los miembros. Acá, por ejemplo, se está haciendo una aducción del hombro, ¿no? Y ver, estoy examinando los músculos supraespinoso, infraespinoso, redondo mayor, redondo menor, ¿no? Y tengo que hacerle una contrafuerza. Después tengo que ver la fuerza muscular que normalmente presentan estos elementos que estoy inspeccionando, que estoy palpando, que estoy haciendo la simulación. Posteriormente hago un examen neurológico. Si yo, por ejemplo, sé de que aquí este miembro superior presenta el famoso plexo braquial, que tiene ramas, ustedes ya saben qué ramas tiene, ramas terminales, nervio mediano, cubital, radial, circunflejo, y bueno, todos esos nervios tengo que conocer su trayectoria para saber qué nervio está siendo alterado. De lo contrario, si no conozco todo eso, es imposible de que sepa que llegue a un buen diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué importancia la anatomía en nuestra especialidad? Y posteriormente, ya una vez haber hecho la inspección, la palpación, haber realizado los arcos de movilidad, las fuerzas musculares, el examen neurológico, pido exámenes, pruebas especiales, ¿no? Pido exámenes, ¿no? Generalmente radiológico, ¿no? Laboratorial también, cuando es un problema sistémico, ¿no? Entonces, todo depende qué patología presente el paciente. ¿Ustedes ven? Ahí está la inspección. Un tórax, en este caso, que está normal. Acá, por ejemplo, ¿qué les llama la atención? Yo hago la relación de este hombro con este hombro. Acá están viendo de que acá no existe directamente una curvatura normal del hombro que existe en esta región. Hay una incongruencia articular y este es el famoso signo de la charretera, porque el húmero se ha luxado. Por lo tanto, es una luxación glenohumeral. ¿Ustedes ven? Entonces, al inspeccionar sin necesidad de tocarlo, suficiente haberle hecho sacar la ropa, lo llego a examinar al paciente y veo así, que para mí es una luxación glenohumeral. Listo, ya está el diagnóstico. ¿Y con qué voy a llegar a corroborar este diagnóstico? Con una radiografía. Le pido al paciente una radiografía simplemente AP y nada más. No tengo que estarle pidiendo axial, no tengo que estarle pidiendo en rotación interna, rotación externa, para nada, porque ese paciente no puede ni mover el brazo. Simplemente al radiólogo le digo una radiografía AP de hombro y punto. Me manda el paciente la radiografía o el radiólogo la radiografía y yo confirmo mi diagnóstico clínico con el radiólogo. ¿No? Acá, por ejemplo, ustedes están viendo de que el hombro está en su lugar, especialmente el extremo proximal del húmero está en su lugar. Lo que está llamando la atención es esta parte.
Ustedes ven de que acá, por ejemplo, está todo normal, la articulación. ¿Qué articulación sería aquí? Si estamos hablando del hombro, hemos indicado que tiene varias articulaciones. Acromio. Clavicular. Sí. Perfecto, acromio clavicular. Entonces aquí está viendo una luxación acromio clavicular. Y acá voy a encontrar el famoso signo de la tecla. Signo de la tecla, porque ajusto directamente o presiono a nivel del extremo distal de la clavícula, esta se hunde y vuelve a salir, como la tecla del piano. Ustedes tocan y sale se presiona y sale la tecla, igualito ocurre acá con la clavícula. Presionan, se reduce la fractura o la luxación, sueltan la presión y directamente otra vez vuelve a salir. Es una luxación acromioclavicular, ¿no? Entonces, acá ustedes están viendo directamente está sobresaliendo el omóplato, ¿no? Y acá directamente no pasa nada. Imagínense, está normal, es una patología, un síndrome escapular, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos viendo un brazo en valgo por algún problema que ha tenido el paciente, una fractura del extremo proximal distal del húmero posiblemente, y ha provocado un valgo y presenta este tipo de posición, de postura, perdón. Bueno, si se llega a cortar nuestra clase, continuamos el viernes, pero yo voy a continuar. ¿Me escuchan todavía, no es cierto? Sí, Sí, doctor. doctor, aún se escucha. Perfecto, colegas, muy bien. Ya, en este caso, vamos a la palpación. Después de haber hecho la inspección, vamos a la palpación. Ahí utilizamos las manos y vamos a ir palpando todo lo que tenemos que hacer. Palpamos directamente el hombro, palpamos la clavícula, palpamos la axila, de acuerdo a lo que nosotros estamos llegando a pensar lo que el paciente tiene. Por ejemplo, ¿qué elementos vamos a palpar? La clavícula, el esternón, el acromion, la escápula, el troquín y el troquíter, que ustedes saben dónde está, ¿no? Y lógicamente las diáfisis y la axila del hombro, ¿no? En este caso la axila, que a mí me interesa para ver si existe algún problema de una luxación, un problema neurológico, un problema vascular, un problema de fractura y ver qué sé yo, tantas cosas que se presentan. Entonces, esto ya en la palpación. Los arcos de movimiento que debo realizar. En este caso, el SIAL se indique de que el hombro, o sea, la articulación glenumeral, se da el lujo de tener todos los movimientos que normalmente una articulación puede presentar. En este caso, la articulación glenumeral presenta la abducción, la abducción, la flexión, la extensión, la rotación completa, que presenta el húmero sobre la glenoides. No es una rotación circular completa, pero sí clínicamente es tomada como una circulación, un círculo con